Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar nuestras actividades con la oración para Papito Dios, dándole gracias por todas las bendiciones, por la salud, por el bienestar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Entonces vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, porque tú nos escuchas y nos tienes presente en cada una de nuestras oraciones. Ahora vamos a continuar el trabajo de nuestra guía. Para ello vamos a prestar muchísima atención a cada una de las indicaciones que la profe nos va a dar, ¿cierto, mis amores? Bueno, entonces vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy, los indígenas en América. Bueno, su objetivo, identifica las características de la cultura azteca, maya e inca. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo escribiendo la fecha en nuestro cuaderno de sociales, jueves 2 de julio del 2020, y luego vamos a colocar como título, primeros habitantes de América. Entonces, los primeros humanos que llegaron a América fueron grupos nómadas que, debido a un enfriamiento que experimentó el planeta, pudieron cruzar desde Asia por el estrecho de Bering hasta llegar a América. Algunas de estos grupos nómadas, que se transformaron en sedentarios, construyeron aldeas y luego crearon culturas como la maya, la azteca y la inca. La época indígena es un periodo de la historia de América que va desde el poblamiento del continente hasta la llegada de los europeos en el año de 1492. También es conocida como época prehispánica, que significa antes de los españoles. Bueno, ese es un periodo de la historia muy extenso, de más de 400 años. La mayoría de los conocimientos sobre estos primeros pobladores y comunidades indígenas de América han sido obtenidos gracias a los restos humanos, a las herramientas, a las ruinas de edificios y un poco de documentos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre los aztecas, los mayas y los incas. Bueno, como esta es una de las civilizaciones indígenas que alcanza un desarrollo muy importante en América. Entonces, ¿qué fue antes de la llegada de los españoles en el siglo V? Entonces, su desarrollo se refleja en varios aspectos. El primero de esos aspectos fue la creación de un sistema agrícola capaz de alimentar a la población. La construcción de grandes obras arquitectónicas como los templos y pirámides. También la organización de la sociedad en grupos, la presencia de un monarca o un rey con mucho poder sobre este grupo, el comercio de productos con varios pueblos y la ocupación de un amplio territorio por diferentes grupos, ¿cierto? Entonces vamos a observar el mapa que se encuentra en nuestra página 68 y nos dice territorios ocupados por los indígenas en América. Entonces nos señala el lugar donde estaban ubicados los aztecas, los chichets, los tikal, copat, los muisca, los mayas, los tairona, los cuscos y los incas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre los aztecas y para ello vamos a observar el siguiente video y debemos prestarle muchísima atención. ¿Listo, niños? Prestemos atención al siguiente video. Mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y algunas
civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto, no imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho? Bueno, ya vimos cómo estaba organizado ese sistema, ¿no? Entonces, gobernantes, sacerdotes y jefes militares y la clase baja por los campesinos. Bueno, ¿quiénes eran sus gobernantes? Los mayas, los aztecas y los incas consideraban que sus gobernantes descendían de dioses y podían comunicarse con ellos, y sus decisiones eran profundamente respetadas. Entonces, ellos respetaban mucho a esa persona que era sus gobernantes. ¿Listo? Algunas de esas características, los aztecas e incas tuvieron tanto poder que convirtieron sus reinos en grandes imperios. Los mayas no crearon imperios, sus ciudades eran independientes. Entonces, a diferencia de los mayas, los aztecas y los incas tenían grandes extensiones de su territorio. Otra de sus características, los aztecas asignaron a su máximo gobernante el nombre de Tlatoani, que era la persona que significaba el que hablaba, y los incas lo llamaron Gran Inca o Hijo del Sol, y los hombres mayas el hombre verdadero. El poder de los monarcas era hereditario, por lo tanto era importante que tuvieran hijos, y por eso tenían varias esposas. Una característica de estos gobernantes era que vivían en palacios en medio de grandes lujos y rodeados de guerreros y sacerdotes. Vamos a observar cómo se organizaba ese poder según las características que acabamos de nombrar, ¿no? Entonces, ahí en la página 69, acá coloqué el esquemita, ustedes van a dibujar ese esquema en sus cuadernos. Entonces, los mayas, los incas y los aztecas en general dividieron sociedades en dos grupos, los nobles y el pueblo. Estos grupos a su vez se subdividían en más grupos o clases sociales que cumplían funciones particulares. Entonces, para los mayas estaba el hombre verdadero, que era el que encabezaba su cultura, su poderío. Entonces, hombre verdadero, luego seguía los sacerdotes, luego los administradores y jefes guerreros, los comerciantes y por último los agricultores, ¿cierto? Entonces, su máximo representante o gobernante era llamado el hombre verdadero. En los incas se llamó el Gran Inca, ¿cierto? Luego seguían los administradores de sacerdotes, los administradores y sacerdotes, los jefes del pueblo, los artesanos y los campesinos, y por último los esclavos. Esto con referencia a los incas. Y para los aztecas, entonces su máximo jefe o gobernante era el Tlatoani, funcionarios, sacerdotes y jefes guerreros,
los soldados, agricultores y artesanos, el pueblo conquistado y por último los esclavos. ¿Listo? Bueno, mis amores, vamos a trabajar en la actividad de refuerzo. Trabaja las actividades 1 y 2 de la página 69 de tu libro en el cuaderno de sociales. Para la clase de hoy los niños pueden enviar la evidencia a la plataforma. Por otro lado, los niños deben copiar en el cuaderno lo respectivamente asignado en la guía según las indicaciones dadas. Bueno, ustedes ya saben que la profe siempre les subraya en su guía lo que ustedes deben copiar en sus cuadernos con buena letra y ortografía, ¿cierto? Listo, niños. No olviden elaborar el esquema que está en de la página 69. ¿Listo, mis amores? Bueno, para finalizar, Colegio Macarenco se queda en casa. Te invitamos a lavar tus manos constantemente y seguir todos los protocolos de seguridad frente al COVID-19 para cuidar la salud de toda tu familia. Listo, mis amores, cualquier duda que se presente sobre la clase, con mucho gusto me pueden escribir a mi número de WhatsApp. Ustedes saben que yo voy a estar ahí atenta para resolver todas las dudas y también podemos resolver inquietudes en nuestra clase de Zoom. Listo, niños, que tengan un excelente día.